Demos gracias a nuestro Padre Creador. Gracias, Padre, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias por la vida. Gracias por la noche, el descanso. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos, Padre Dios, omnipotente, sempiterno. Gracias, Dios, por la luz del día, por un día más, por este día, miércoles 27 de enero. Estamos siempre en la semana tercera del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita hoy, como nos habla hoy las lecturas, tanto la carta a los Hebreos como el Salmo 9 que vamos a proclamar. Y luego el Evangelio, que es el inicio de una nueva sección acerca de las parábolas de Jesucristo, que es parte de la misión que hemos estado escuchando a partir del envío de los discípulos y de los 72. Como dice, la semilla es la palabra de Dios y el labrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Preparémonos pues espiritualmente y hagamos un recogimiento interior en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Vamos a iniciar con el canto Bienvenidos hermanos, página 5. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Todo aquel que atesora en su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Da tu mano a los otros hermanos y con ellos ve tú a caminar en misión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. En misión entre el mundo y los hombres, sembrando justicia, el amor y la paz. Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Las lecturas que corresponden a este día miércoles 27. La primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos del 11 al 18. Esta lectura pues nos invita pues en primer lugar el sacerdote que
ofrece en el templo diariamente el sacrificio y también los sacramentos de la reconciliación, el ofrecimiento también del alimento espiritual, o sea, esa alianza que establece Jesús a través de la consagración del cuerpo y la sangre y la divinidad del Señor. Y el salmo es el 109, un salmo que expresa: tú eres sacerdote para siempre. Por eso dice en una de las antífonas del salmo: extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso y dominará el enemigo. Y es tuyo el señorío el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes de alabarlo. Juró el Señor y no has de retractar: tú eres sacerdote para siempre, como el rito de Melquisedec. Y el Santo Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, 1, 20. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Se reunió con una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Le estuvo enseñando muchas cosas con parábola y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Y cuando iban sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Finalmente otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando, creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Añadió Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes, los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. Al menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que recibieron la semilla en terrenos pedregosos son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se da por vencido. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra,
pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de la riqueza y el deseo de todos los demás que nos invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, uno del 30, otro del 60 y otro del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante para nosotros hoy la palabra de Dios. Y digo eso porque si permanecemos fieles a la palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel, y que a través de Moisés y los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hablen a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente. Nos permita encontrarte. Es tu santa Escritura. Engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levanta el velo de nuestros ojos. Nos conduzca a la verdad completa. Nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado. Amén. Queridos hermanos, debemos nosotros también meditar el texto e interrogarnos qué me dice a mí hoy el texto bíblico de hoy, o sea, la lectura. La palabra de Dios es viva y eficaz, es actual, ha hablado a todos los hombres a través de la historia de la humanidad. Hoy quiere hablarte a ti y a mí en forma personal. Quédate con la palabra y nos toca el corazón. Márcala con un signo de exclamación. Ella te ayudará a descubrir lo que el Espíritu Santo quiere comunicarte o comunicarnos hoy para llenarte de la vida de Cristo. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte tu discípulo y misionero y constructor del reino. Ven ahora a mi corazón, Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Ven ahora, Espíritu Santo, llena mi corazón para que pueda realizar con tu ayuda el camino de conversión que cada día me propone a través de tu palabra y de los signos sacramentales que a cada momento me muestra. Queridos hermanos, hoy podríamos siempre preguntarnos qué dice el texto de la lectura de hoy, de este día miércoles 27 de enero, en esta tercera semana ordinaria. En primer lugar, la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 11 al 18. Podríamos poner como antesala esas palabras: con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Hermanos,
ante una humanidad que está en situaciones de pecado, o sea, de alejamiento de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo se han alejado de Dios ante estas crisis que estamos viviendo? Hay diferentes crisis en la vida que nos alejan de Dios. Y ese alejamiento de Dios y de muerte, una vez más dice la carta a los hebreos, que los sacrificios religiosos humanos, tanto del pueblo de Israel como de los otros pueblos, podríamos decir los hebreos, los judíos, etcétera, no sirven para resolver este desfase del pecado. Por eso Cristo sí ha conseguido para siempre jamás, con un solo sacrificio, el suyo de la cruz, la reconciliación perfecta de la humanidad con Dios. Hermanos, el pecado significa negación de Dios, negación del hermano, del prójimo, del hermano de la familia, del padre, madre, de todo. Negación de sí mismo también y de la propia dignidad. Eso debemos de reconocernos todos. Somos barro que solo el alfarero puede hacernos. Lo que hizo Jesús fue entregar su propia vida. Y como dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, y lo envió para que con el amor nos amara hasta el extremo y dar la vida con el amor en la cruz bendita por la remisión de nuestros pecados. Pero también esa propia vida por solidaridad total con la humanidad, el hombre, la mujer, el joven, el niño, el anciano, el adulto. Y ahora sí que se puede decir que se ha cumplido la promesa hecha por el gran profeta Jeremías, cuando dice: no me acordaré ya de sus pecados, ni de sus culpas. Dios ha decidido resolver el conflicto del pecado con su propio dolor, con la propia entrega. La muerte salvadora de Cristo es el gran acto de amor que Dios ha hecho para con la humanidad pecadora. Hoy podríamos ya, y entramos al Evangelio, el Evangelio de Marcos 4:1-20. Se comienza esta parte pues de la sección del capítulo 4. Empezamos con 5 parábolas que el evangelista Marco va a describir durante estos días. Algunas de las características del reino de Dios que Jesús predica. Por eso desde el domingo decía: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, el tiempo ha llegado. Y por eso dice: conviértate, cree en el Evangelio. Por eso la primera parábola es la del sembrador, que es el mismo Jesús, y explica a los discípulos. Por tanto, él mismo nos hace la explicación y va aplicando la situación de sus oyentes. Hermanos, se podría mirar esta página del texto desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, el pueblo superficial, aquellos adversarios ciegos, los demasiados preocupados de las cosas materiales, los afanes de la tierra. Pero también se puede mirar desde el lado positivo, a pesar de todas las dificultades de la palabra de Dios, su reino,
lograr dar fruto. Esa es la invitación que hace Jesús. Dar frutos y a veces abundante. Al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia. En otras palabras, los signos de los tiempos de Jesús actualmente. Meditemos pues, ¿y qué me dice el texto? Cuando somos invitados a la Eucaristía, hermano, escuchamos que el vino es la sangre de la nueva alianza para perdón de los pecados. Por la sangre derramada, esa sangre fue para la redención de nuestros pecados. Y somos invitados a comulgar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque hay un sacramento específico también, esto marca lo que dice la primera lectura de la carta a los Hebreos. También la Eucaristía nos hace partícipe de la victoria de Cristo contra el pecado, de la reconciliación que nos consiguió entregándose a sí mismo, pagando Él la factura que nosotros debíamos. Por eso estamos en deuda con Dios, con su Hijo. ¿Cómo vamos a pagar? Bueno, el Señor nos invita, pues el pago es el encontrarse con Él cada día, el camino que me lleva a la conversión. Esa conversión que significa cambiar mi mente, mi corazón, mis actitudes. La Eucaristía nos debe llenar de confianza, de fortaleza, pero también de estímulo. Porque a pesar de la victoria de Jesús sobre el pecado, nosotros seguimos luchando en nuestra vida contra el mal, que nos acecha dentro y fuera de nosotros mismos. Por eso ahí está la palabra que escuchamos, ilumina nuestro camino. La Eucaristía nos da la fuerza para seguirlo. Luego en la vida de cada día, somos nosotros los que hemos de corresponder a la iniciativa de Dios y vivir según su camino y conforme a su proyecto y su mentalidad. Podemos pues, hermanos, aplicarnos la parábola en ambos sentidos. ¿Cómo? Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia de Dios. Nos comunica la semilla de su reino, su sacramento y en concreto la palabra que escuchamos en la Eucaristía. 1:30, 1:60 y el 100%. Hoy debemos interrogarnos todos, ¿qué es lo que impide a la palabra de Dios? ¿Qué me impide a mí como cristiano bautizado la palabra de Dios? O sea, la palabra que escuchamos. ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios? Produce todo su fruto en nosotros. Las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente en que vivimos, en que la sociedad nos presenta, una sociedad de consumo. ¿Qué clase de campo somos nosotros para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de afuera, con piedras y espinas. A veces de nosotros mismos, porque somos mala tierra y nos abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra lleno de ilusión en nuestro campo. En otras palabras, nos llena de ilusión en nuestra vida, en el corazón. También haremos bien en darnos por enterado de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto y depende de nosotros cómo vamos a
a sembrar esa semilla y cuidarla, darle el seguimiento a esa palabra, esa semilla sembrada, y dará fruto. Que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, no debemos ser tierra estéril nosotros. Si no damos fruto, recuerden aquel pasaje, lo van a meter al fuego y se quemará. Dios ha dado a cada uno la fuerza a través de la palabra, y esa palabra va germinando cada día, germinará contra toda apariencia. Debemos reflexionar y preguntarnos, ¿permitimos que todos los regalos que Dios nos da como semilla germinen en el terreno fecundo de nuestra vida como frutos de bien? Oremos. Señor, te ofrecemos nuestra vida como terreno para ser cultivado. Abandonarla con tu amor, deposítala en ella la semilla de la paz, la esperanza y la caridad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Un buen día a todos en este día miércoles 27 de enero. Y vamos a cantar al Señor el canto de despedida. Vamos a escuchar página 3. Deseo pues a todos bendiciones. Su pastor y cura párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez Campos, de esta comunidad parroquial Cristo Salvador. Buen día a todos. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Cuando acepté el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó, y con su palabra mi vida transformó. Él con su luz mi camino iluminó, y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Oye su palabra y ponte a caminar, no le tengas miedo al duro batallar. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Él va contigo buscando la verdad, en un mundo nuevo con más amor y paz. Vamos a escuchar con amor, vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor.